Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 21. Hilo de calidad. Quien es infiel al deber presente rompe un hilo en el telar, y verás el efecto cuando se deshaga el tejido de toda una vida. William Ellery Channing. Naruto se sentía bastante cohibido de pie en medio de la oficina del Hokage. Cuando los Anbu pasaron por su edificio para informarle que el líder de la aldea solicitaba su presencia, no esperaba tanta pompa. Shikaku Nara estaba de pie a un lado del Hokage, sentado, y el comandante Anbu al otro. Danzo Shimura estaba de pie en el rincón más alejado, mientras que los antiguos compañeros del Sandaime estaban sentados en el sofá. Todos parecían remilgados y reservados, observando al joven de 15 años como si fuera un trozo de carne. En comparación, Naruto parecía un desastre. Había estado hundido hasta la cintura en una de sus marionetas cuando lo invocaron, tras pasar la noche en vela. Su cabello estaba aún más desordenado de lo habitual, amontonado y despuntando al azar en lugar de caer en sus largas puntas habituales. Asimismo, su ropa estaba desaliñada. Lo único que lo salvaba era la chaqueta limpia que se había puesto antes de irse. A esto se sumaba la palidez de su piel y las vendas apretadas que le cubrían el brazo derecho, por no mencionar las ojeras que ni siquiera podía disimular con las gafas, como siempre. Chunin Uzumaki, confío en que no sepas por qué te llamaron aquí, preguntó el Hokage, con alegría en los ojos mientras ocultaba una pequeña sonrisa burlona tras sus manos juntas. Naruto no confiaba del todo en sí mismo para hablar y corría el riesgo de arruinar aún más su imagen frente a tantos peces gordos de la aldea. Se trata de tu historial de misiones, entonó Shikaku con voz apagada, golpeando la carpeta sobre el escritorio. A Naruto le pareció bastante gruesa, considerando que su carrera apenas llevaba unos años, pero no tenía referencias. ¿Hay algún problema?, preguntó, procurando mantener un tono sereno. Al menos dos de sus grandes preocupaciones se habían disipado, y si se hubieran enterado del asunto Hyuga, dudaba que hubieran sido tan amables como para invitarlo. Todo lo contrario, Naruto, dijo el Hokage, desestimando sus preocupaciones con un gesto ausente. Llevamos un tiempo vigilando tu historial y por fin se ha decidido que cumples los requisitos para el rango de Jounin. Sonrió mientras buscaba bajo el escritorio un chaleco antibalas verde oliva. Naruto intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. De todas las cosas que había considerado para esta reunión, esa no era una de ellas. Tu última misión, a pesar de sus complicaciones, dijo el comandante Anbu en voz baja, sin murmurar, pero en un tono que obligaba a escuchar con atención, fue particularmente impresionante. ¿Has considerado unirte a la corporación? El Sandaime rió entre dientes, lanzando una mirada pícara al hombre de la máscara de lobo. ¿Ya intentas robarme a mi agente, Okami? El hombre ni siquiera se inmutó, y Hiruzen volvió la mirada al rubio. Apenas se estaba recuperando del susto. Pero el comandante tiene razón, me impresionó mucho cómo te manejaste contra 3 Jounin. Naruto se arriesgó y esbozó una sonrisa arrogante. No es tan difícil cuando sabes que viene la emboscada. Aún así, su mano se desvió naturalmente hacia su otro brazo, todavía vendado. Las quemaduras deberían sanar sin dejar cicatrices, pero maldita sea, si no había dolido. Danzo chasqueó los dientes desde la comisura de su boca, con aspecto descontento con el procedimiento. Claro que Naruto nunca había visto al veterano con otra mirada.
¿Algo más que añadir, Danzo?, preguntó Hiruzen arrastrando las palabras, claramente esperando esto. Mis quejas ya están bien tomadas de nota, Hiruzen. Empezando a sentir la creciente euforia de que sus acciones no pasaban desapercibidas, de que sus habilidades eran reconocidas, en un movimiento inusualmente audaz, Naruto decidió tentar a la suerte. Esa es una forma muy informal de dirigirse a tu líder, ¿no crees, anciano?, le preguntó al Hokage, ganándose una mirada ligeramente divertida. Danzo no mordió el anzuelo, simplemente entrecerró el ojo visible. No tientes a la suerte, Uzumaki, dijo Okami. No fue contundente ni particularmente amenazante, pero era un tono que no admitía ningún compromiso. El rubio sintió de repente una gran curiosidad por saber quién se escondía bajo esa máscara. Está bien, dijo Hiruzen. Creo que Jounen Uzumaki se ha ganado el derecho a ser un poco superficial hoy. Controló sus rasgos, cambiando inmediatamente el ambiente de la sala a un tono más serio. Bueno, estoy seguro de que no necesito decírtelo, pero creo que debo asegurarme de que comprendas tu nueva posición. Naturalmente, como Jounin podrás presentarte a un escuadrón genin. Los rasgos de Naruto se arrugaron en disgusto, lo que provocó que el Sandaime rompiera su máscara por un momento para sonreír. Aunque, por supuesto, esto no es obligatorio. Asimismo, tendrás acceso total a las zonas de la aldea autorizadas por los Jounin, incluyendo la biblioteca y las instalaciones de entrenamiento. Y el salón, dijo Shikaku con una sonrisa cómplice, ganándose una mirada de disgusto del shinobi mayor. Y el comisario, continuó con suavidad. Tendrás mayor libertad para elegir tus misiones, aunque seguirás siendo llamado para misiones a discreción de la aldea, según tus habilidades específicas, o a petición del cliente. Considerando que aún estamos en guerra, no debería sorprenderte que te llamen para dirigir y coordinar varios escuadrones de Chunin a la vez. ¿Alguna pregunta? En cuanto negó con la cabeza, los demás en la habitación empezaron a salir. Solo Danzo se detuvo y lo fulminó con la mirada. Naruto también se giró para irse, sintiéndose despedido, pero el Hokage lo llamó antes de que pudiera hacerlo. Un momento, Naruto. El rubio tomó el asiento ofrecido, inclinándose hacia adelante con expectación. Algo de esa ansiedad previa debió de haberse infiltrado en su rostro, porque el Hokage le dedicó una sonrisa amable. Solo quería felicitarte un poco más personalmente. Me da la impresión de que estos ascensos suelen ser bastante fríos y oficiosos. Su sonrisa se ensanchó un poco al sacar un pequeño libro negro que Naruto habría reconocido en cualquier lugar. Sin embargo, era mucho más nuevo y estaba menos desgastado que su ejemplar. Además, pensé que agradecerías esto. Abrió el libro por una página marcada y lo deslizó sobre el escritorio. Naruto, que ya anticipaba lo que decía, no pudo contener una sonrisa nerviosa. Efectivamente, se vio mirando hacia atrás desde la página, la misma foto que tuvo que tomar después de su ascenso a Chunin. Un poco anticuada, pero no había cambiado mucho desde entonces. Nombre: Uzumaki Naruto alias. Ninguno rango. Chunin clasificación. B, Titiritero Ninjutsu. Desconocido Genjutsu. Desconocido Taijutsu. Se espera pobre Fuinjutsu. Se espera moderado notas especiales. Titiritero, muestra ninjutsu Ningime en un grado desconocido, se recomienda precaución, conocido por imitarse a sí mismo con una marioneta. Debajo había una colección de fotografías ligeramente borrosas de algunas de sus marionetas que parecían haber sido tomadas durante los exámenes de Chunin. No pudo evitar sonreír al ver la entrada del libro de bingo. El rango B no era motivo de orgullo, pero era la primera prueba concreta de una presencia internacional. Iba a colgarlo directamente en su pared, junto al recorte del perfil de Sasori. ¿Cuándo puedo esperar que se actualice? Si ahora era un Jounin, quería que la gente lo supiera. Espero que llegue en unos 2 días. Tengo entendido que quienes publican el libro son bastante eficientes en ese aspecto. Le guiñó un ojo con picardía. También conseguirán una foto más reciente. El rubio se reclinó en su silla, respiró profundamente y disfrutó el momento. Bueno, parece que tendré que esforzarme un poco más. ¿Sin alias? Eso tendrá que cambiar. Se preguntó cómo podría distorsionar las cosas para un epitafio más favorable. ¿Algo como Akakonoha? Quizás demasiado fortuito. Cuando volvió a mirar hacia abajo se encontró con el Hokage mirándolo con una expresión indescifrable. ¿Cómo estás, Naruto? Señor Hokage. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos compartimos un plato de ramen, ¿no?
Naruto dejó que la tensión se disipara, optando por una sonrisa relajada y ocultando el dejo de melancolía que le atravesaba el pecho. Su relación con el Hokage había sido distante desde el romance con su primera exhibición de marionetas. Desde entonces, Naruto estaba demasiado ocupado y carecía de cualquier incentivo para ofrecer una rama de olivo. Ya casi no tengo 8 años, dijo, intentando sonar lo más frívolo posible. Y sospecho que estás demasiado ocupado para estar perdiendo el tiempo con uno de tus subordinados. Los labios del Sandaime se torcieron con nostalgia. Es una triste realidad del trabajo, sí, que apenas tengo tiempo para las cosas que a menudo parecen más importantes para un anciano como yo. Naruto no pudo evitar burlarse. La autocrítica no te sienta bien. Estoy seguro de que aún podrías con la mayoría de los ninjas de la aldea, probablemente incluso del continente. Al oír eso, algo juguetón brilló en los ojos del Hokage. Creo que te sorprendería, pero gracias por complacer a un anciano. En fin, no se suponía que esto fuera por mí. Te pedí que te quedaras atrás por otra razón. Se removió en la silla como solo un político experimentado podía hacerlo, sin mostrar su incomodidad con el tema, pero transmitiendo su seriedad. Eres un joven inteligente, Naruto, así que no te menospreciaré y asumiré que no tienes idea de lo que estoy a punto de hablar. El rubio sintió un zarcillo de hielo envolver su corazón antes de sofocarlo con prejuicios, manteniendo sus rasgos perfectamente rectos. Sin duda, has notado ciertas peculiaridades en ti a medida que crecías, como tu tremenda capacidad de chakras. Naruto casi quiso suspirar de alivio, antes de volver a centrar su atención, sabiendo exactamente de qué estaba hablando el Hokage. Dijo arrastrando las palabras. Así que, al parecer, Jounin es lo suficientemente maduro como para que le digan lo que ya saben todos en la aldea. Quizás sintió un placer vengativo o excesivo por la leve mueca del Hokage. Te refieres al Kyuubi, ¿verdad? Hiruzen suspiró, pareciendo de repente mucho mayor. Supongo que era demasiado pedir que no lo descubrieras antes de que yo tuviera la oportunidad de decírtelo. El rubio sonrió, aunque no había mucho humor en su expresión. La verdad es que me irrita, en retrospectiva, lo obvio que era, ¿sabes? Mi cumpleaños, cómo me trataban de pequeño, el sello en mi estómago, aunque admito que fue un descubrimiento reciente. Chasqueó los dientes, entre irritado y desconcertado. No es que tenga por costumbre canalizar grandes cantidades de chakra sin camisa frente al espejo. Ignoró que fue Hanabi quien lo notó primero. Luego está el chakra naranja. Los ojos de Hiruzen se abrieron de par en par al oír eso. ¿Has accedido al chakra del Kyuubi? Parecía bastante alarmado ante la perspectiva, y Naruto temió haber dicho demasiado. No siempre, no, se pasó una mano por el pelo. Solo una vez, en realidad, durante la invasión. Me permitió animar una marioneta que de otro modo habría sido demasiado grande para moverla. He intentado aprovecharla desde entonces, pero obtengo resultados esporádicos, como mucho. Naruto, declaró Hiruzen en tono de advertencia, debo pedirte que dejes de experimentar con ese chakra sin supervisión de inmediato. Es una fuente de poder increíblemente peligrosa e inestable. Pero también increíblemente poderosos, ¿verdad? Replicó Naruto. Una vez que lo descubrí, investigué. Los Jinchuriki son bastante raros, pero no están precisamente documentados. Si dominara el poder del Kyuubi, sería una gran ventaja, ¿verdad? Hiruzen respiró hondo, aparentemente dándole vueltas a algo. La verdad, Naruto, es que no tenemos ni idea. Si bien es cierto que otros Jinchuriki de los Biju han tenido éxitos diversos, el Kyuubi es simplemente diferente. No hay ningún caso documentado de que uno de sus contenedores haya usado su poder de forma segura. Pero vale la pena intentarlo, ¿verdad? Preguntó Naruto, repentinamente emocionado. Habría experimentado con el poder de todas llenas. Sería un crimen dejar semejante recurso sin explotar, pero contar con apoyo legítimo sería aún mejor. Eso, dijo el anciano frunciendo los labios, no es asunto mío. Sí, interrumpió una nueva voz al ver aparecer repentinamente a un lado a un hombre corpulento. Deja ese tipo de cosas en manos de los maestros de sellos. Jiraiya, saludó Hiruzen con un tono algo tenso. Podrías haberte presentado normalmente. Te invitaron a la reunión de ascensos. El hombre corpulento, con el pelo blanco y puntiagudo cayéndole por la espalda, simplemente sonrió. ¿Qué gracia tendría eso? Además, ¿quién dice que no estuve en la reunión? Vas a provocarles ataques de ansiedad a mis guardias un día de estos, se lamentó el Hokage con sequedad.
Su única respuesta fue el legendario Sannin señalando con ambos dedos una de las esquinas en sombra, chasqueando los dientes y guiñándole un ojo a la Anbu que se ocultaba allí. Naruto observaba todo esto en silencio, sin saber cómo reaccionar, ni siquiera pensar. Había oído hablar de Jiraiya, por supuesto. Las hazañas del Sannin se mencionaban brevemente en la academia y sus legendarias aventuras eran buen material para historias junto al fuego durante largas patrullas. En ninguno de esos relatos se mencionaba que actuara así. ¿Así que? Exclamó el hombre con entusiasmo, volviendo la vista hacia el rubio confundido. Has estado jugando con poderes que escapan a tu comprensión, y ahora necesitas que el único, auténtico, certificado y electrificado sabio sapo del monte Myoboku te ayude. ¿Estoy caliente? Hiruzen ahogó un suspiro mientras empezaba a llenar su pipa. Parecía fumar mucho más cuando alguno de sus alumnos estaba involucrado. Por favor, sigue adelante, Jiraiya. Eso pareció quitarle el aliento al gran hombre, que chasqueó la lengua porque le habían arruinado la diversión. Bien, al grano. Se giró hacia Naruto, observándolo atentamente, con la mirada que un maestro carnicero usaba para encontrar al instante los mejores cortes de carne en un trozo. Ahora que lo sabes, o al menos, que tus sospechas sobre el Kyuubi se han confirmado, no podemos dejar que andes por ahí usando ese poder a diestro y siniestro. Ya hay suficientes Jinchuriki enloquecidos por eso, consumidos por lo que contenían. Naruto tragó saliva, inquieto por la rapidez con la que el Sannin podía cambiar entre irreverente y completamente serio. Así que tú, mi pequeño y afortunado Jounin, tienes el honor de ser entrenado por mí. La fachada había vuelto a aparecer, con una sonrisa de vendedor incluida. Nos aseguraremos de que puedas usar el chakra del zorro con seguridad, e incluso te pondré la garantía Myoboku. Aún sin poder hablar, Naruto asintió lentamente. A pesar de sus reservas, no pudo evitar sentir una creciente emoción. ¿Con qué frecuencia se entrenaba personalmente con una leyenda viviente? Inútil. Gruñó Naruto. Se recostó en la silla y miró al techo con el ceño fruncido, solo para hacer una mueca y volver a mirar hacia abajo, aplicándose una bolsa de hielo en la sien. Sentía la cabeza como si alguien la hubiera llenado de rodamientos antes de sacudirla como una máquina de pachinko reticente. Sus brazos aún conservaban el tono rosado de la piel recién regenerada, y sentarse y quejarse era prácticamente lo único que podía hacer sin sentir los dolores que le destrozaban los huesos. Lo llama entrenamiento, se quejó, cambiando de lado con la bolsa de hielo. No sirvió de nada, pero se sentía bien al menos hacer algo, en lugar de estar en coma catatónico en la cama. Debe saber algo de lo que hace, comentó Anabi, dividida entre la satisfacción por la condición de su captor y la molestia de que, incluso en ese estado, estuviera segura de no poder hacer nada. Incluso ella había oído hablar de Jiraiya, sobre todo por sus hazañas con Tsunade Senju, un personaje mucho más interesante para una joven Kunoichi, pero aún así. Los shinobi no se hicieron legendarios por ser el incompetente que Naruto describió. Oh, estoy seguro de que sabe exactamente lo que hace, dijo Naruto, apretando la mano experimentalmente. Al menos empezaba a recuperar la sensibilidad. Actuando como un poste para rascarme mientras me enfurezco, completamente fuera de control. Cualquier idiota podría idear ese plan. No es precisamente un régimen a medida, ¿verdad? Pero dijiste que aflojó el sello para hacerlo. ¿Seguro que solo él podría hacer algo así? Naruto bajó la mirada. El sello de los 8 trigramas aún se veía prominente en su estómago, y el chakra circulaba por su sistema en un intento desesperado por reparar el daño interno que la desafortunada excursión había causado. Honestamente, no estaba seguro. No hacía falta ser un maestro de Fuinjutsu para deducir que era una tarea compleja, pero no había dedicado mucho tiempo a estudiar. Él, a diferencia de cierto sapo, no tenía ningún problema en dejar al zorro tranquilo. Por ahora. Recuérdame que le agradezca por arruinarme el control durante la próxima semana, murmuró, ya habiendo desahogado casi toda su ira. La verdad, si eso es todo lo que hace el poder del Kyuubi, convertirme en un berserker sin mente, creo que puedo prescindir de él. ¿Rechazarías una fuente de poder como esa? Preguntó Anabi sorprendida. ¿Rechazaría un uso estúpido de un poder como ese? Sí. Soy un titiritero, no precisamente de los que se enfrentan directamente. Suspiró, mirándose la mano pensativo. Ya había usado el poder de la bestia una vez, sin comprometerse a sí mismo al aflojar el sello. Solo necesitaba averiguar cómo lo había hecho aquella vez y luego replicarlo.
Se le ocurrían innumerables usos para tanto poder, pero no a costa de la lucidez. Hanabi simplemente resopló, caminando hacia la puerta para continuar su entrenamiento. Esperaba divertirse a costa de un Naruto herido, pero esta rutina deprimente era simplemente deprimente. Entonces no veo el problema. Hazlo tú mismo, como haces todo lo demás. Cerró la puerta de golpe, con la fuerza suficiente para captar su atención. Él la siguió con la mirada un momento, rumiando sus palabras. Estaba seguro de que lo decía como un insulto, probablemente dirigido a su naturaleza insular y a su incapacidad para abrirse a la gente de forma significativa. Pero le tocó la fibra sensible. ¿Por qué no lo hacía él mismo? Nunca antes se había visto obligado a confiar en los métodos torpes e imprecisos de otros. ¿Iba a cambiar solo porque una supuesta leyenda estuviera involucrada? El propio Hokage lo había dicho. Era terreno desconocido. Jiraiya sabía tan poco como cualquiera. Era lo suficientemente duro como para aguantar las palizas cuando se equivocaba. Reflexionando sobre ello, se deslizó por el suelo, agradeciendo a quien le hubiera puesto ruedas a las sillas. Se detuvo junto al estante que contenía los libros que aún no había leído. Estaba seguro de haber recogido algo sobre sellos de contención. Casi quiso silbar al contemplar la mansión donde se encontraba retenido el hijo del daimyo. Una de las típicas y tradicionales, con pagodas apiladas una sobre otra. El objetivo podría haber estado en cualquiera de los 4 edificios principales, pero confiaba en que el pequeño señor estaría retenido en la parte más grande y opulenta del recinto. Los nobles eran a veces tan predecibles, tan serviciales. Todo había salido tal como Shikaku había predicho. Habían activado la trampa que Kumo les había tendido, pero la habían revertido y habían acabado con el Chunin que probablemente conocía la posición del verdadero objetivo. No lo sabía, pero Konoha sabía desde el principio dónde estaba retenido el hijo del daimyo. Ese no era el objetivo de la operación. Lo habían retenido en un complejo de búnkeres subterráneos, uno de los muchos que Kumo había mantenido después de la última guerra, para casos como este. Aunque no era inexpugnable, una incursión en una posición tan fortificada para un objetivo que, en última instancia, solo serviría como incentivo para cualquier acuerdo que Konoha negociara posteriormente, no merecía la pena. Maniobrarlo hacia una posición más fácil, por otro lado. Planes enrevesados y circulares como ese eran lo que el clan Nara disfrutaba. Naruto no sabía que esta brillantez en particular había sido en realidad una estratagema del hijo de Shikaku, pero, claro, no le habría importado si lo hubiera sabido. El daimyo actuó como era de esperar, temiendo por la seguridad de su hijo después de que el plan de Kumo ya se hubiera demostrado falible. No le importaba que la posición de su hijo no hubiera cambiado ni un ápice tras la emboscada fallida, solo que Kumo pareciera incompetente. Naturalmente, había tomado las riendas, poniendo a su hijo bajo el riguroso cuidado de su propia guardia samurái. Por desgracia, cualquier shinobi que se precie sabía que la definición de protegido para un samurái era radicalmente diferente a la de un ninja. Los maestros del Kenjutsu eran sin duda peligrosos en una pelea directa. Pero si Konoha hubiera querido ese tipo de confrontación directa, no estarían destruyendo sistemáticamente la base de poder del daimyo actual. El rubio sonrió con sorna al pensarlo mientras corría hacia el muro perimetral exterior. La economía de la guerra era casi tan fascinante como el combate en sí. Podía seguir incidentes sencillos, como el asalto a un comerciante para una reunión con un noble, y desembocar en una confiscación total de los bienes de dicho noble tras un soplo inocuo sobre ciertos bienes ilícitos retenidos en su propiedad. Sutiles empujones en una ficha de dominó, que rápidamente se convertían en maremotos más devastadores que cualquier batalla entre ejércitos. Un ejército sin paga era tan bueno como un ejército no comprometido con la lucha. Kumo parecía haberse dado cuenta de que habían estado librando la guerra equivocada todo este tiempo e intentaban controlar los daños apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Se estaban dando cuenta rápidamente de que las ciudades y aldeas que habían tomado como puntos estratégicos para avanzar les eran inútiles. Konoha los había despojado de cualquier utilidad mucho antes de retirarse de la región, reubicando negocios clave y saboteando rutas de suministro cruciales. Era cruel con la gente que quedaba, pero confiaban en la limitación de las bajas civiles como una regla tácita entre las aldeas shinobi. Los ninjas que se distanciaron de su clientela rápidamente se convirtieron en verdaderos ninjas pobres. Casi sintió lástima por la aldea de la nube. 20 años atrás, todo esto habría sido una lucha mucho más justa.
Sin embargo, Konoha nunca libró una guerra de la misma manera 2 veces. La última contienda internacional se había centrado en batallas clave que decidían el control de las regiones, y para ello, la aldea de la hoja contaba con figuras destacadas como el trío Inoshikacho y Minato Namikaze, además de un número mucho mayor de tropas. Aún no se habían recuperado del todo del ataque del Kyuubi, y la escasez de recursos exigía una solución mucho más lateral. Así, Nara esperó la señal, 3 ululatos de un búho que no debería despertar hasta dentro de 1 hora, y escaló el muro perimetral. Le habían asignado un pequeño equipo de Chunin para esta misión, y por una vez no tuvo que soportar ninguna insolencia ni duda sobre sus planes. La relación entre un equipo y su líder de misión, cuando eran Chunin o Jounin, era como la noche y el día. Sus palabras tenían más peso, su opinión era fácilmente creíble. Era una sensación extraña. En ese momento, el pequeño equipo de 6 hombres estaría eliminando lentamente a los guardias, trabajando desde afuera hacia adentro, siguiendo las rutas de patrulla que habían estado mapeando durante los últimos 3 días. Estaban emparejados, tanto para asegurar que no hubiera contratiempos al derribar a los samuráis como para poder reemplazar a los guardias con clones con Enges sobre la marcha. Quizás fue un poco exagerado, pero los planes menores se habían visto frustrados por visitas imprevistas durante la misión. Sin embargo, eso significaba que le resultaba mucho más fácil escabullirse por el patio, normalmente una zona de muerte para los arqueros apostados en las sombras de la pagoda. Podría haber cruzado el campo abierto si hubiera querido, pero algo le hacía cosquillas en la nuca. Una de esas sensaciones indefinibles que todo shinobi acaba desarrollando. Lo incomodaba, pero no se apresuró y mantuvo un ritmo mesurado, siempre pegado a las sombras. Habían elegido esta noche por la delgada luna creciente. Las lunas nuevas eran terribles para este tipo de cosas, ya que permitían a los defensores desarrollar su visión nocturna. Así, aún había sombras lo suficientemente profundas como para esconderse. Todo marchaba a la perfección, como debía, pero aún así no pudo evitar sentirse nervioso. Su ansiedad no hizo más que aumentar cuando saltó a la pagoda más alta, deslizándose por una ventana que uno de sus compañeros ya había abierto desde dentro. La distribución interior de la mansión estaba grabada en su mente, y sorteó los diversos giros con soltura mientras se movía como un fantasma hacia las habitaciones del señor. Un dedo se movió y Arakune, recluido al otro lado del edificio, golpeó la pared exterior. Los 2 samuráis que custodiaban la entrada miraron la puerta al mismo tiempo, cayendo al suelo al instante siguiente con 2 senbon incrustados en su cuello. Una sombra que había estado aferrada al techo descendió y agarró los cuerpos, antes de llevárselos por el pasillo. Un momento después, los 2 samuráis estaban de pie y activos de nuevo. Esta vez, ni siquiera se estremecieron cuando pasó junto a ellos. El joven noble dormía profundamente, rodeado por su majestuosa cama. Se preguntó si un noble comprendería alguna vez el valor de la seguridad sobre la comodidad, antes de descartarlo. Cuando Suna se convirtió en un balneario, tal vez. Se acercó, pisando silenciosamente como un gato, y aplastó una pequeña pastilla de somnífero sobre la nariz del adolescente. No despertaría hasta dentro de 8 horas, al menos. Tiempo más que suficiente para llevarlo de vuelta a Konoha. Se movió para levantarlo, pero se detuvo. Los pelos de la nuca no estaban tan erizados, sino que intentaban arrancarse. Observó atentamente el silencio de la habitación, con los sentidos alerta por si algo andaba mal. Silencio, salvo la respiración rítmica del noble. Naruto se dio cuenta de inmediato de lo que pasaba. Las respiraciones estaban perfectamente sincronizadas. Inhalación, exhalación y exhalación a intervalos precisos de 2 segundos. Abrió los ojos de par en par y se giró para alejarse, pero en cuanto se alejó 1 centímetro del adolescente dormido, el cuerpo se hinchó bruscamente hasta el doble de su tamaño. La explosión debió de sacudirle la cabeza, pues lo siguiente que supo fue que estaba tumbado boca arriba, contemplando lo que solía ser el edificio principal del complejo, drásticamente reducido. Las 2 pagodas superiores habían desaparecido por completo, ahora esparcidas alrededor de él como escombros al azar. Todo el conjunto liberaba una enorme columna de humo, lo suficientemente grande como para alertar a todos en la región. Su mente calculó mecánicamente cuánto tardaría en llegar el pueblo más cercano antes de darse cuenta de lo que hacía. Se giró de lado, tosiendo a lo que parecía ser todo su pulmón. Sentía la garganta irritada, pero al menos no sangraba. Una rápida revisión reveló que su única lesión era un leve esguince en el cuello. Molesto, pero no mortal.
Más urgente por otro lado. Interesante, dijo una voz grave y grave. Parecía como si hubiera inhalado mucho más humo que Naruto. Esperaba que te dieras cuenta de mi pequeña estratagema. De lo contrario, todo este asunto habría sido bastante insatisfactorio. El rubio se puso de pie, deslizándose hacia una extraña visión. Un hombre obeso supuso por la voz, o absurdamente rechoncho o ridículamente encorvado. Una sujegasa y una gran capa estampada ocultaban la mayoría de sus rasgos. Nubes rojas. Esa imagen le dio vueltas en la cabeza, pero aún estaba aturdido por la explosión y no lograba asimilarla. ¿Qué? Intentó decir, solo para encontrar su voz ronca e ininteligible. El hombre de la capa resopló divertido, levantando la cabeza lo suficiente como para revelar su piel oscura y una boca cubierta por un pañuelo harapiento. Ah, las debilidades de la carne. Naruto tragó saliva, y sintió como si le estuvieran metiendo abrojos en la garganta, pero por fin logró humedecerse. ¿Dónde está mi equipo? Casi le sorprendió que fuera lo primero que pensó. Una explosión así habría atraído de inmediato a sus compañeros, pero estaban notablemente ausentes. El hombre inclinó levemente la cabeza. No encontré a ninguno que mereciera la pena mencionar, pero supongo que serán útiles en la legión. Fijó la mirada en el rubio, revelando unos ojos de un blanco antinatural, con apenas unas pupilas diminutas. Tú, en cambio, eres fascinante. Un titiritero de Konoha. Admito que nunca me lo imaginé. De hecho, hace 1 o 2 décadas me habría indignado. No le debo nada a mi antiguo hogar, pero imagino que estarán encantados de verte morir antes de que puedas transmitir tus técnicas. Sus palabras finalmente impulsaron a Naruto a la acción. Saltó hacia atrás, sacando un gran pergamino de debajo de su chaqueta y desenrollándolo con un movimiento fluido. 3 rápidos pulsos de chakra, 3 bocanadas de humo. Las 3 marionetas se desataron y se desplegaron antes de que volviera a tocar el suelo, 3 copias idénticas de Ramia, balanceándose con cautela. El hombre simplemente observaba todo en silencio, aparentemente tomando gran interés en la apariencia de sus marionetas. Realmente fascinantes. Son realmente diferentes a la construcción de Suna, pero aún utilizan interface de sello mecánico. Un ejemplo notable de evolución convergente. Hizo crujir el cuello. Sí, creo que disfrutaré mucho desmontándolos, y cualquier otro que hayas diseñado. Normalmente es una pérdida de tiempo, lo admito, pero por este raro deleite, creo que te has ganado una presentación. Se quitó la sujegasa, tirándola a un lado casualmente y revelando un cabello oscuro trenzado, apretado contra su cuero cabelludo. Soy Akasuna no Sasori. Se tomó un momento para asimilarlo antes de encorvarse aún más, con los ojos brillantes de anticipación. Ahora, que comience la actuación. Capítulo 22. Desgaste. Qué ridículo era de marioneta. ¿Y cómo soy ahora que soy un niño de verdad? Carlo Collodi. Naruto se quedó paralizado, incapaz de creer lo que oía. ¿Sasori? Imposible. Ni siquiera podía empezar a relacionar a este hombre corpulento y moreno con el joven pelirrojo de piel pálida de la entrada del libro de bingo, que colgaba con orgullo en su pared. Es cierto que esa imagen tenía décadas de antigüedad, Sasori no hacía cola para sesiones de fotos desde que se convirtió en ninja renegado, pero la gente no cambiaba de etnia así como así. La respuesta obvia era que se trataba de un impostor. Su mente finalmente ató cabos. Las nubes rojas. Le resultaban familiares por los informes dispersos que había recibido a través de su red de espionaje sobre una organización mercenaria de alto nivel que recientemente había empezado a ofrecer sus servicios a precios exorbitantes. Solo su impecable historial les permitía exigir tanto dinero. Fue una novedad cuando lo leyó, porque se suponía que el grupo estaba compuesto en su totalidad por ninjas renegados de clase S, de los cuales no podía haber más de una docena en todo el continente. Un grupo al que Sasori estaría más que capacitado. Sasori, el titiritero. ¿Cuántas veces había renunciado a enfrentarse directamente a su oponente para esconderse tras una fachada de madera? ¿Por qué su ídolo iba a ser diferente? Casi quería hacerle reír. Allí estaba Sasori, en carne y hueso, y todas esas preguntas que había querido hacerle de niño de repente eran inútiles. Estaba a punto de luchar contra el hombre al que había admirado desde que comprendió lo que significaba ser un shinobi. Más importante que eso, supuso, estaba a punto de pelear con un ninja nuclear de rango S increíblemente peligroso, usando la especialidad del hombre, con la que tenía décadas de experiencia más.
Naruto sintió un hilillo de sudor frío correr por su nuca mientras ocultaba sus emociones, mirando a su alrededor en un vano intento de descubrir el escondite más probable del otro titiritero. Sin embargo, no estaba luchando contra Kankuro, y había innumerables lugares en el complejo donde un shinobi habilidoso podía esconderse mientras vigilaba la pelea. La única ventaja de Naruto residía en Arakune. Incluso con la explosión, no había perdido su conexión con ella. Estaba al otro lado del edificio, destrozada por la explosión, pero por lo que sentía, seguía operativa. Comenzó sin previo aviso. Dos de las marionetas semihumanas se lanzaron hacia adelante, deslizándose más rápido que cualquier serpiente. La tercera se zambulló, enterrándose en el suelo. Naruto solo podía usar los jutsus más básicos con sus marionetas, gracias a las propiedades conductoras de chakra de la resina con la que las trataba. Aún así, podía canalizar un poco de chakra terrestre a través de las cuerdas conectadas a las manos de Ramia, permitiéndole atravesar la tierra como si simplemente nadara. Le llevó demasiado tiempo aprender incluso eso. Una de las pocas veces que maldijo su afinidad natural por la liberación del viento. Sasori, si Naruto tenía razón, su marioneta observaba todo esto con desinterés. Apenas movió la cabeza para seguir a las dos marionetas que lo flanqueaban, y solo se dignó a moverse cuando una de ellas saltó hacia adelante, con los dedos separándose en sus largos cables prensiles. Naruto deseó tener la oportunidad de cambiar el veneno que cubría su superficie por algo más corrosivo, pero no esperaba enfrentarse a un titiritero hoy. Un descuido que corregiría rápidamente, si es que vivía tanto. Su marioneta se acercó a la de Sasori, y el ex ninja de Suna solo se movió cuando estuvieron a pocos centímetros de distancia. Algo plateado y veloz se interpuso abruptamente entre ellos. Una especie de cola larga y segmentada. Estaba compuesta de cuchillas flexibles que brillaban con veneno. Un icor púrpura de un tono que Naruto no reconoció de inmediato. Intentó colocar a Ramia en una mejor posición, pero Sasori fue simplemente más rápido. La cola giró de nuevo, moviéndose a velocidades que contradecían su corpulenta apariencia, y cortó las muñecas de Ramia. Sin perder el ritmo, la marioneta con forma de serpiente saltó hacia atrás, con un silencioso chasquido que indicaba que el pequeño contenedor había salido disparado de su muñeca, ahora abierta. Sasori la observó en pleno vuelo, usando su cola para apartarla, justo donde la segunda copia de Ramia intentaba sorprenderlo. Con rapidez, y sabiendo que su marioneta estaba prácticamente perdida en ese momento, Naruto hizo que la segunda Ramia abriera la sección de su cola, revelando la lluvia de kunai que la esperaba en su interior. El inocuo bote negro aterrizó de lleno en el compartimento erizado, detonando apenas un instante después. La marioneta quedó completamente destruida, pero al menos resultó útil al dispersar un pequeño arsenal de kunais en todas direcciones. El movimiento poco convencional o más probablemente, su disposición a sacrificar una marioneta con tanta facilidad debió de pillar a Sasori desprevenido, pues reaccionó un segundo más tarde. La cuchilla de cola hizo un valiente esfuerzo por contener la embestida, pero eran demasiados para defenderse por completo. La capa estaba hecha jirones, revelando el extraño cuerpo rechoncho que se encontraba debajo. Parecía un hombre, agachado a cuatro patas, solo que con una enorme máscara de oni de madera en la espalda, como una extraña parodia del caparazón de una tortuga. La cola afilada emergía de la boca de la máscara como la lengua más mortífera del mundo, y un extraño guantelete con cartuchos fijados constituía su mano izquierda. Por lo demás, Naruto no veía ningún arma evidente, aunque no estaba dispuesto a apostar todo a que lo que veía era todo lo que había. No hubo pausa para admirar la marioneta con atención. Los dedos de Naruto seguían danzando, dirigiendo a Ramia hacia atrás y obligando a su cola a levantarse. No perdió tiempo con la teatralidad, intensificando al máximo el chorro del cañón de agua. En el mismo instante en que disparó, la marioneta de Sasori giró, y el pañuelo se desprendió repentinamente para revelar una boca articulada, demasiado abierta para ser natural. Fue el turno de Naruto de enfrentarse a un muro de acero mientras la marioneta disparaba una lluvia de senbon tan rápido que parecían meros destellos en el aire. El chorro de agua concentrada lo atravesó, abriendo un profundo desgarro en la espalda de la marioneta, pero se desvió al ser golpeado repetidamente por los sordos golpes de senbon. No fue demasiado dañino, aunque Naruto tuvo que notar que los impactos parecían mucho más potentes que sus propios lanzadores de senbon. El verdadero problema surgió cuando, en un golpe de providencia verdaderamente abismal, un solo senbon se alojó justo en el tubo del cañón de agua.
Ocurrió demasiado rápido como para evitarlo y, antes de que el rubio pudiera detener el chorro, el agua estancada brotó de la cola de Ramia en una espectacular fuente que oscureció la tierra circundante. Una vez más, Naruto no permitió que la destrucción de su marioneta fuera en vano, abriendo la boca de Ramia para disparar una rápida sucesión de pegotes adhesivos. El ángulo incómodo hizo que la mayoría fallara, pero al menos dos dieron en el blanco, impactando en la pierna y el brazo izquierdos de la otra marioneta. Fuera lo que fuese ese extraño guantelete, Naruto no estaba ansioso por descubrir qué hacía y se alegró de verlo neutralizado. También eligió ese momento para finalmente usar su tercera copia de Ramia, haciéndola emerger del suelo justo debajo de la marioneta de Sasori. Al parecer, lo había estado anticipando, reteniendo su cola afilada para ello. Aún así, la repentina pérdida de dos extremidades de la marioneta resultó en una posición demasiado inestable para orientar adecuadamente su ataque. En lugar de atravesar la marioneta de Naruto, la hoja rozó las escamas endurecidas de su cola. Aprovechando la breve ventaja, la última Ramia se acercó, aprovechando su largo cuerpo para envolver por completo la figura de Sasori y aplastarla. Con esta contracción, Ramia podía ejercer una presión de 2 toneladas, más que suficiente para aplastar un hueso. La marioneta de Sasori emitió un gruñido de advertencia. La cola afilada se alzó de nuevo, lista como la del mismo nombre de Sasori, y Naruto supo que tendría que darlo todo. Arakune cayó del cielo como un meteoro, lanzándose desde el costado del edificio donde Naruto la había mantenido secuestrada durante la mayor parte del combate. La obligó a extender completamente las piernas, formando una punta de lanza cónica entre las 8. Finalmente, entre la presión del cuerpo de Ramia, la pequeña debilidad provocada por el cañón de agua y el devastador ataque con el imponente peso de Arakune, la marioneta de Sasori no pudo más. El resistente caparazón de madera se rompió irremediablemente, perdido en la nube de polvo resultante del golpe de Arakune. Naruto inmediatamente retiró sus marionetas, temeroso de cualquier truco que Sasori pudiera haber preparado con los restos destrozados de su marioneta. Era lo que él habría hecho en su lugar. Lo admito, tu dominio de las cuerdas de chakra es realmente impresionante para tu edad, resonó la voz de Sasori, solo que esta vez no era profunda ni ronca, sino extrañamente juvenil. No me di cuenta de la marioneta que tenías escondida, o quizás fue mi propia arrogancia al creer que era imposible que un niño como tú pudiera controlar 4 marionetas a la vez. Un error que no repetiré. La mirada de Naruto no dejaba de moverse, ya fuera por la posición de Sasori o por el lugar de donde vendría su próxima marioneta. Si todas eran tan fuertes como la anterior, tenía derecho a preocuparse. Solo le quedaban unos pocos pergaminos de marionetas atados a su cuerpo. Se sorprendió entonces cuando sus ojos recorrieron la nube de polvo que caía y divisó una silueta solitaria entre los escombros. Este intercambio está resultando fascinante, dijo Sasori, sonriendo con suficiencia al revelarse su rostro. ¿No crees? Imposible, murmuró Naruto, contemplando al hombre que había idolatrado durante tanto tiempo. Literalmente, la misma imagen. Sasori no se parecía simplemente a la foto de su libro de bingo, bien podría haberla tomado ayer. Era como si el hombre no hubiera envejecido en absoluto en las últimas 2 décadas, aún luciendo tan joven como ese pelirrojo de rostro fresco que colgaba en la pared de Naruto. Ya veo tu sorpresa, entonó el hombre con una mueca divertida. Lo que ves es el futuro que tú mismo podrías haber alcanzado algún día si no hubieras tenido la mala suerte de encontrarme aquí hoy. Los ojos del rubio no podían detener su frenética búsqueda mientras recorrían los rasgos de Sasori. Lo sabía. Supo al instante lo que estaba viendo. Las señales eran sutiles, pero no podía ignorarlas, sabiendo lo que sabía. La piel demasiado perfecta del hombre. Los ojos vidriosos sin estar húmedos. El cabello, teñido artificialmente para ocultar los sutiles indicios de daño. Había visto esos rasgos de cerca en Kin, ya que él mismo los había instalado. Había diferencias. Naruto había hecho todo lo posible para que Kin pareciera lo más alejado posible de un humano. Sasori había hecho lo contrario. ¿Qué te has hecho?, murmuró horrorizado. Sasori parecía genuinamente confundido por la reacción. Ah, entonces me reconoces por lo que soy. Eso tiene todo tipo de implicaciones interesantes, ¿verdad? Naruto inmediatamente se dio cuenta de lo que había dejado escapar sin querer y controló sus facciones, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué perviertes tu cuerpo de esa manera?, gritó, reprimiendo su propia ansiedad con indignación. ¿Reparos morales?
Preguntó Sasori, con el interés reemplazado por la perplejidad. Una restricción inusual para alguien de nuestra profesión. Me he perfeccionado, he protegido mi cuerpo de los estragos del tiempo. Joven, eterno, una obra de arte. Los labios de Naruto se crisparon. Te has lisiado, replicó sin pensar, viendo a Sasori fruncir el ceño. Te has estancado, incapaz de cambiar, de adaptarte. Has asumido tu propia perfección en un instante y has perdido la oportunidad de ver qué más podías hacer, qué otras alturas podías alcanzar. No sabes de lo que hablas, gruñó Sasori, desvaneciendo cualquier atisbo de diversión. Mi cuerpo es perfecto, capaz de ser transformado y reconstruido sin los riesgos ni perjuicios de la carne. La mente de Naruto estaba acelerada, tratando de reconciliar a este hombre lisiado y delirante con la imagen que había mantenido sacrosanta en su cabeza durante años. Pensé que tú, precisamente, lo entenderías. Pensé que seríamos iguales, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para su oponente. Fue ingenuo asumir eso de alguien que no conocía. Aún así, la revelación de que el único hombre en torno al cual había basado su vida, que había determinado su rumbo actual, no era lo que él creía. No hubo una punzada metafórica de dolor, ni un repentino desmoronamiento de toda su visión de la vida, pero dolió. Un dolor sordo que emanaba de su pecho. La perfección es la cresta de la ola, no puedes capturarla, solo deja que la experiencia te impulse a intentarlo de nuevo. Levantó la vista y se encontró con los ojos vidriosos y antinaturales de Sasori. Solo eres un anciano con miedo a la muerte. Y tú eres un niño, respondió el ninja de Nuke con frialdad, entrecerrando los ojos, demasiado acostumbrado a hablar sin que nadie te corrija como para saber cuándo has dicho demasiado. Sus rasgos se recompusieron, adoptando una máscara de fría indiferencia mientras buscaba en su túnica. Tenía la intención de alargar esto un poco más antes de concederte el honor de convertirte en una obra de arte como yo, un regalo para un compañero practicante. Sus rasgos se ensombrecieron al desenrollar el pergamino. Pero ahora siento que he perdido el tiempo. Odio que me lo hagan perder. Todo sucedió tan rápido. Naruto envió sus marionetas hacia adelante para evitar que Sasori abriera la suya, Ramia se lanzó hacia adelante como un resorte desenrollado, Arakune se giró para rociar al hombre con hilos de adhesivo líquido que se endurecerían como acero al contacto con su piel. En cambio, hubo una nube de humo y una ráfaga de algo, atravesando el aire, y Naruto sintió que su conexión con Ramia se cortaba abruptamente. No solo se cortaba, Ramia misma estaba completamente destruida. Ni siquiera podía sentir un fragmento lo suficientemente grande como para sujetarlo con uno de sus hilos. Una profunda sensación de miedo, como no la había sentido desde el bosque de la muerte, cuando estuvo solo y sin sus marionetas por primera vez, le azotó la espalda. El humo se disipó y la marioneta de Sasori apareció, flotando junto al hombre como un guardaespaldas siniestro. Naruto sintió asco al reconocer el rostro. De niño, se había sentido fascinado por todos los aspectos de la cultura de Suna, profundizando con alegría en su historia antes de profundizar en su investigación. El Sandaime Kazekage no había envejecido bien en las 2 décadas que había estado desaparecido. Me gustaría presentarlos a ambos, comenzó Sasori, los hilos que conectaban sus dedos a la marioneta pulsaron una vez como si dijeran no importa si puedes verlos, pero honestamente, me estoy cansando de esto. Creo que terminaré contigo rápidamente ahora, me ahorraré el problema más tarde. Naruto se tensó, sacó los 2 pergaminos que aún tenía en su cuerpo, una copia final de Ramia y un segundo Arakune, y se preparó. Si hay algo que puedo garantizar, dijo con una confianza que seguro no sentía, es que no dejaré que esto suceda rápido. Los dedos de Sasori se flexionaron y la enorme masa de limaduras de hierro, sostenida en alto por el poder usurpado del Kazekage, se movió amenazadoramente. Dudo. A pesar de su pequeña y testaruda fanfarronería, todo terminó en menos de 3 minutos. Mucho tiempo para una pelea entre ninjas, pero no para una pelea entre 2 shinobi de igual nivel. Sasori era simplemente mejor. Manejaba su marioneta con mayor rapidez y destreza, y el poder del Kazekage era inmenso. Aunque claramente deficiente comparado con lo que se suponía que era capaz, el rudimentario pero experto manejo del Hiton de Sasori era más que suficiente para las marionetas que Naruto aún tenía. Arakune fue aplastada primero, atrapada en una prisión de metal cada vez más pequeña de la que no tenía ninguna esperanza de escapar. Ramia perdió un brazo y luego una púa de metal le atravesó el pecho, expandiéndose rápidamente hasta el doble de su tamaño.
Intentó usar el cañón de agua, pero este se estrelló sin causar daño contra una pared de limaduras metálicas que se había levantado apresuradamente. La otra Arakune fue la última en caer, aplastada bajo un amplio panel de metal, como la araña en la que se basaba. Desde allí, era inevitable que Naruto yaciera en el suelo, agarrándose la herida del brazo. Era una herida leve, una que de otro modo habría ignorado fácilmente. Sin embargo, los venenos de Sasori eran de otro nivel. Todo el lado derecho de su cuerpo ardía, como si lo hubieran sumergido en ácido. Tampoco experimentó un entumecimiento acogedor mientras el veneno destruía lentamente sus nervios. No, esta claramente estaba diseñada para ser sentida. A pesar de todo, no había podido siquiera rozar la capa del hombre. Es una mezcla bastante reciente, murmuró Sasori, mirándolo con frialdad. Solía ser una tontería pedirle a su oponente derribado que hiciera una reversión de último minuto. Sin embargo, el Kazekage seguía merodeando por encima de su hombro, y un simple movimiento de su dedo podría acabar con la vida de Naruto en un instante. Incluso si no lo estuviera, la mente de Naruto estaba demasiado consumida por el dolor como para siquiera pensar en intentar algo. Eres el primer oponente en sentirlo, pero no te preocupes, ha sido probado exhaustivamente. Tienes unas 4 horas, según mi cálculo, 4 horas de agonía en las que pensar. El hombre, aunque era discutible si aún podía llamarse así, chasqueó la lengua y se cubrió con la capa. Mi intención era elevarte, permitirte probar el arte perfecto y eterno. Esto bastará. Disfruta de tus últimas horas, Uzumaki Naruto. Ojalá tu cuerpo sirva de advertencia a quienes intentan aferrarse a algo que está fuera de sus posibilidades. Sin nada más que decir, el hombre se dio la vuelta y se alejó, a paso mesurado, casi pausado. Naruto seguía retorciéndose, aferrándose a una herida que era la menor de sus preocupaciones. Apenas oyó el breve discurso del hombre. Su mente corría demasiado rápido. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo de apartar el brazo de la herida y meter la mano en uno de sus muchos bolsillos. Sus dedos temblorosos buscaban a tientas donde los guardaba a través de la neblina de dolor. Finalmente, se cerraron sobre un pequeño frasco de líquido verdoso, destapándolo rápidamente y vertiéndolo en su boca. Le llevó un momento obligar a su garganta a tragar, y perdió una buena cantidad, deslizándose por su barbilla como un inválido. Pero funcionó. Jadeó agradecido mientras aspiraba una bocanada de aire ininterrumpido. Se giró de lado y contuvo la bilis. Si vomitaba ahora, se arriesgaba a vomitar el antídoto universal que acababa de ingerir. El ardor ardiente en sus venas se redujo a un latido tolerable. Doloroso, pero manejable. Sin embargo, era una medida provisional, como mucho. Ninguno de sus venenos se detendría con una medida tan pueril. Esperaba que el de Sasori no lo hiciera. Lo que sí le dio fue claridad. La claridad para comenzar a correr de regreso a Konoha tan rápido como su cuerpo, cada vez más insensible, podía. Hanabi dio un salto al abrirse la puerta de golpe, y Naruto casi se cae por el umbral con la prisa. Tenía un aspecto terrible, demacrado en lugar de simplemente pálido, con la ropa descuidada y sucia tras una pelea. Las venas de su cuello se marcaban visiblemente, de un azul intenso contra la palidez enfermiza de su piel. Sus torpes movimientos denotaban una fiereza salvaje mientras se tambaleaba por el suelo, con las piernas a punto de rendirse en cualquier momento. Aún así, respirando con dificultad y luchando visiblemente por mantenerse despierto, rebuscó entre los reactivos de uno de sus estantes, prácticamente arrojándolos hacia el equipo de química de la cocina. Con las prisas, dejó la puerta abierta de par en par, dejando entrar una ligera brisa en la habitación, pero Hanabi apenas se dio cuenta, demasiado absorta por su captor, que parecía moribundo. Lo había visto envenenado antes, claro, se lo hacía a menudo. Pero nunca así, nunca de forma tan grave. Preparó una mezcla apresuradamente, vertiendo su propia sangre en ella. No le faltaba con la herida aún sangrante en su brazo. Fascinada, Hanabi observó cómo la mezcla burbujeaba, adquiriendo un color pálido y lechoso. Naruto maldijo y comenzó a mezclar otra tintura, con movimientos visiblemente más lentos y descuidados. Tiró algunas botellas de productos químicos al suelo con las prisas, sin siquiera darse cuenta. Repitió el proceso varias veces, cada mezcla adquiriendo un color diferente, cada vez más parecido en tono, hasta que finalmente las dos últimas adquirieron el mismo azul oscuro. Asintiendo para sí mismo y murmurando incoherencias en ese momento, Naruto casi tropieza al empezar a preparar una nueva solución. Parecía complicada. Hanabi apenas reconoció la mitad de los ingredientes que había mezclado.
Aún así, el rubio se movió con toda la confianza que su cuerpo debilitado le permitió hasta que finalmente levantó un pequeño frasco de líquido amarillo pálido y lo colocó en una placa caliente. Se vio obligado a apoyarse en la encimera mientras esperaba a que la mezcla se calentara, con los músculos tensos incluso ante ese simple esfuerzo. Hanabi veía cómo cada músculo fallaba uno tras otro, contrayéndose lentamente desde sus extremidades. Era como ver morir a un hombre a cámara lenta, lo cual, comprendió con no poca curiosidad morbosa, era exactamente lo que estaba viendo. Naruto claramente había sido gravemente envenenado, quizás incluso mortalmente, y ella simplemente estaba allí de pie, como un ciervo que observa un kunai en vuelo. Incluso con ese pensamiento en mente, no podía moverse. Su cuerpo permaneció inmóvil, esperando a ver qué pasaba. Naruto apenas se aferraba a la encimera, observando el antídoto con desesperada anticipación mientras la mezcla se volvía translúcida. Solo cuando la mezcla se volvió transparente, extendió la mano para cogerlo, pero sus piernas se le resbalaron. Cayó al suelo, pero inmediatamente luchó por ponerse de pie, arañando la encimera, que no le ofrecía ningún apoyo. Seguía intentando alcanzar el antídoto, pero incluso sus dedos temblaban. No, graznó mientras su otro brazo cedía, obligándolo a girarse para sentarse, apoyado contra la encimera. Intentó moverse, pero sus extremidades habían desaparecido, reducidas a bultos temblorosos que bien podrían haber estado encadenados. Su vista se desenfocó, borrosa por el veneno o por sus propias lágrimas, no importaba. Su respiración se aceleró en extraños jadeos forzados que se aceleraban a medida que su cuerpo comenzaba a hiperventilar, privado de oxígeno a nivel celular. Hanabi finalmente se dio cuenta de lo que hacía y avanzó, solo para detenerse. ¿Qué le debía? Él era su captor y esta era su oportunidad. Podía sentirla ahora, la brisa constante que entraba por la puerta. Con las prisas, Naruto debió de haber olvidado cerrar alguna puerta al entrar. Tenía un camino directo hacia el exterior, aire fresco, libertad. Se giró solo para flotar indecisa, mirando de reojo al rubio catatónico. Su respiración entrecortada había alcanzado un punto álgido, comenzando a disminuir de nuevo a medida que sus órganos internos se debilitaban por la tensión. Cada subida y bajada de su pecho era más lenta que la anterior, cada una acercándolo un paso más al último. Aún así, ella se mantuvo firme. A pesar de todo, no quería que Naruto muriera. Él había sido inflexible durante su encarcelamiento, pero no había sido cruel. La había permitido entrenar, sabiendo perfectamente que eso debilitaría lentamente su posición. Es más, había mostrado interés en ella, en sus habilidades, en su crecimiento. Con una última mirada entre la puerta y Naruto suspiró, haciendo su elección. Naruto no habría pensado que la muerte fuera una resaca terrible. Aunque, considerando la vida que había llevado, supuso que era bastante insulsa. Le tomó casi un minuto, simplemente respirando, convencerse finalmente de que sí, seguía vivo, de alguna manera, y sí, tendría que lidiar con el dolor punzante detrás de sus ojos. Se quedó allí tendido un momento, tratando de recordar lo que había sucedido. Recordó haber regresado a Konoha usando uno de los túneles Anbu que bordeaban la muralla para no perder tiempo dando explicaciones en la puerta. No se había atrevido a desmayarse al ver a otro ninja amigo, y se encomendó a los médicos del hospital. No por un veneno inventado por Sasori, precisamente. Había regresado a su edificio Y. Nada, su mente se quedó en blanco. ¿Había preparado un antídoto a tiempo? Claramente, debía haberlo hecho, pero no lo recordaba. Abrió los ojos, agradecido de que la habitación estuviera en penumbra, e intentó mirar a su alrededor. En cuanto movió la cabeza, el dolor punzante se convirtió en una punzada aguda que lo hizo jadear. Eso solo le recordó lo seca que estaba la garganta. Otro dolor más para añadir a la lista. Qué suerte que tenga buena vista, comentó Hanabi a su izquierda. Ya me costó bastante seguir lo que hiciste, sin mencionar los ingredientes. El rubio gimió y fragmentos de un análisis apresurado de su sangre en busca de numerosas toxinas diferentes pasaron por su cabeza. También tienes suerte de que me interesaran mucho tus libros de alta gama hace unas semanas, continuó. Así supe que los antídotos con extracto de hoja de senal deben administrarse constantemente durante varias horas. Hablando de eso. Naruto sintió algo apretado contra sus labios y, sin darse cuenta de que podía ser cualquier cosa, bebió. Si Hanabi hubiera querido matarlo, esta era la forma más absurda y indirecta que podía tomar. El líquido estaba frío y percibió un ligero sabor a cereza.
¿Era el veneno de Sasori una mezcla híbrida? Descubrió que solían ser un poco quisquillosos con las dosis. Un recuerdo fugaz de la noche anterior confirmó esa idea. No corriste, murmuró, girándose para mirarla cuando el dolor sordo en su cuerpo desapareció. Sí, bueno, algunos sí que tenemos moral, ¿sabes? No es que pudiera dejarte morir en el suelo. Soltó una risita corta, echando la cabeza hacia atrás. Deberías haberlo hecho. Habría sido lo típico de un shinobi. No, replicó la chica. Lo que un shinobi de Konoha haría sería traerte vivo para que respondas por todo lo que has hecho. Su cabeza se inclinó hacia un lado nuevamente y estaba feliz de haber recuperado el control suficiente para levantar una ceja perplejo. Tienes una visión muy ingenua del mundo. ¿Te lo había dicho ya? Solo cada 2 días, se quejó. Pero en serio, ¿por qué salvarme? Debes saber que, aunque estoy despierto, no te dejaré ir. Enfatizó el punto incorporándose. El dolor regresó, pero lo aplastó bajo una máscara de indiferencia, negándose a mostrar debilidad ahora que estaba consciente de nuevo. Si preparaba el antídoto correctamente, unas pocas dosis más serían suficientes para que volviera a la normalidad. Podría haber daños persistentes, pero tendría que ir paso a paso. Como dije, no podía dejarte morir así como así. Él simplemente la miró fijamente, y aun sabiendo que estaba más débil de lo que jamás lo había visto, ella se desvaneció bajo su mirada. Ya era casi un acto reflejo. Quizás solo tenía curiosidad, evadió con vehemencia, dándose la vuelta para ocultar que ni ella misma entendía del todo por qué había hecho lo que hizo. Quizás solo quería saber quién podría envenenarte. Él cedió después de unos segundos más y se giró hacia un lado para mirar la pared. Los Bakeneko que empujan el cubo a menudo pierden la cola. Ya no hay tratos para gatos comunes, ni más pensamientos que perseguir ratas, recitó distraídamente. ¿Qué? Parpadeó, dándose cuenta de lo que decía. Debía de estar inconsciente por el veneno para dejar escapar sus pensamientos con tanta facilidad. Un viejo proverbio que el Hokage me contó una vez. Se puso la máscara de nuevo, sonriéndole con suficiencia mientras se levantaba de la cama, asegurándose de no tambalearse al ponerse de pie. Probablemente lo hayas oído como la curiosidad mató al gato. Ella simplemente lo miró con esa mirada insolente que solo los niños pueden tener. Fue Sasori, admitió. En realidad no le costó nada, salvo quizás un poco de orgullo. Sentía que ya había perdido bastante hoy, así que un poco más no importaba. ¿El Sasori? Preguntó Hanabi, mirando la entrada del libro de bingo que aún estaba clavada en la pared. La página empezaba a amarillar por el paso del tiempo. Agradecido por el recordatorio, Naruto se acercó, moviendo los pies con cuidado para no tropezar, y arrancó la página de la pared. La miró una vez antes de arrugarla y tirarla hábilmente a una papelera cercana. Sí, ese es Sasori. No dijo nada más mientras caminaba hacia la cocina. Necesitaba empezar a preparar su siguiente dosis de antídoto y también necesitaba aclarar sus ideas. De repente, tenía mucho que ordenar. Sobre su camino, sobre el hombre al que había considerado un ídolo, sobre la chica que había secuestrado y que acababa de salvarle la vida. Mientras se aferraba a la encimera, reprimiendo un leve temblor en la mano, quiso gemir. ¿Cuándo se habían vuelto tan complicadas las cosas? Bueno gente, esos fueron los capítulos 21 y 22 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.